Buenas tardes a todos, otra vez. Bienvenidos al webinario de protección contra incendios, estrategias de gestión de la seguridad contra incendios. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Mariana Angelucci del Fire Protection Institute, FPI, y seré la moderadora del evento de hoy. Este webinario fue preparado por el International Fire Safety Consulting y FCC, y la presentación es propiedad de FPI, quien se reserva todos los derechos de autor. Antes de comenzar, quisiera hacerle algunos comentarios y recomendaciones que les permitirán aprovechar al máximo la charla. Como les comentaba hace un rato, durante el webinario no podrán activar ni sus cámaras ni sus micrófonos. Sin embargo, ustedes podrán enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en el panel de control de Zoom en la parte baja de sus pantallas, donde dice Q y A. El chat de ahora en adelante lo usaremos para enviarles información adicional, enlaces, etc. Al final de la presentación dedicaremos unos 15 minutos para responder la mayor cantidad posible de preguntas. No se olviden de marcar el cuadrito de anónimos si prefieren permanecer anónimos. Si al finalizar quedan algunas preguntas por responder o si les surgiera alguna otra consulta, no duden en contactarnos, que estamos a la orden. Les recomendamos que ubiquen el recuadro con el video del panelista en la esquina superior derecha de sus pantallas. De esta manera podrán ver mejor la presentación y los videos incluidos. Esperamos que nos acompañen hasta el final, pero si por alguna razón deben abandonar la presentación, no se preocupen, todos recibirán una grabación de esta charla. Por último, si bien es posible que en el ejercicio de su profesión se enfrenten regularmente con la realidad y el peligro del fuego, quiero advertirles que esta presentación muestra algunas imágenes que podrían herir la sensibilidad de algunas personas y de antemano les ofrecemos nuestras disculpas. Antes de comenzar, queremos darle las gracias a UTE, Montes de Plata, BRO, SACEM, Salto Grande y muy especialmente a Milton Navarro y al Colegio de Técnicos Prevencionistas del Uruguay, con quienes empezamos a hacer originalmente esta serie de webinarios. Y a toda su gente que nos han acompañado durante todas estas semanas. El instructor de hoy es el ingeniero Jaime Andrés Moncada. Él es director de International Fire Protection Consulting y FCC. Fire Safety Consulting y FCC. Ingeniero de protección contra incendios, egresado de la Universidad de Maryland. Tiene licencia para ejercer ingeniería de protección contra incendios en los Estados Unidos. Es ingeniero consultor de protección contra incendio desde 1985. Fue director de desarrollo profesional en NFPA por 15 años. Fue vicepresidente de la Junta Directiva de SFPE, la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios aquí en Estados Unidos. Fue fundador de la sección latinoamericana de NFPA. Es columnista en varias revistas especializadas. Coeditor del Manual de Protección contra Incendios. Este webinario busca explicar la metodología que una instalación comercial o industrial, ya sea esta nueva o existente, debería seguir para conseguir un nivel adecuado de seguridad contra incendios. Y hablará, por supuesto, de cómo entendiendo el riesgo de incendio, la normativa de referencia, plan maestro de seguridad contra incendios, fase de diseño, fase de licitación, fase de instalación, inspección durante la instalación y pruebas de aceptación. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Jaime Andrés. Bueno, Mariana, muchas gracias. ¿Me confirma si se ve bien el video y el sonido? Sí, te oigo y veo bien. Bueno, perfecto. Buenas tardes o buenas noches a nuestros amigos uruguayos. Como decía Mariana, es el tercer webinario. El día de hoy hay más de 100 personas inscritas. Muchas personas prefieren recibir la grabación más tarde y la ven ahí. Ya tenemos más de 50 personas conectadas y les agradecemos mucho a ustedes por la deferencia con nosotros al unirse a estos webinarios. Como decía Mariana, este es el tercero. Inicialmente arrancamos con un webinario sobre los incendios más recientes en Latinoamérica, incendios que en la gran mayoría de esos incendios he tenido yo la
responsabilidad de documentarlos a nombre de la NFPA. Si ustedes no participaron en ese webinario, así como el siguiente, que era sobre el contraste entre la normativa NFPA y la normativa uruguaya, que lo dictó Andrés Mayobre, si ustedes quisieran ver esos webinarios, ahí está el link en YouTube. Mariana les va también a mandar por el chat esta información. Entonces, como mencionábamos en los webinarios anteriores, uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica en general es que hemos tenido pues, incendios muy importantes, muy grandes, no solamente de gran costo. Bueno, muestro a veces este de Madrid porque se parece que fuera parte nuestra y obviamente ellos tuvieron uno de los incendios más rápidos, de combustión más rápida, un edificio alto que fue el del edificio Windsor hace ya 15 años. Refinerías, obviamente lo que ha pasado en el sur del continente con las discotecas en Buenos Aires y en Brasil, y esta otra discoteca. Hola, mi nombre es Jaime Andrés Moncada. Lo que les voy a mostrar es un incendio que ocurrió el pasado domingo 5 de julio en Boca del Río, Veracruz, en una torre de apartamentos llamada La Torre. Una de las cosas que yo he estado haciendo durante esta pandemia es todas las semanas o casi todas las semanas subir un incendio interesante. Este incendio lo subí hace unos días. Fue un incendio que ocurrió en el Golfo de México, en la costa mexicana. Un edificio de 27 pisos, si no estoy mal. Sí, 27 pisos. Y bueno, los bomberos de muchos países del mundo reconocen mi nombre y hablé con los jefes de bomberos del incendio y fueron muy deferentes conmigo y me mandaron, Es de decir, hecho uno si de los este incendio comandantes hubiera me sido un mandó poquito más alto del video de su octavo casco. piso, hubiera Y aquí en quedado este muy pequeño difícil para los bomberos video de poder YouTube, apagar el en incendio. 8 Ustedes minutos, están viendo que en la describo el parte interna ya incendio, del departamento muestro a todavía ustedes hay llamas, pero ahorita lo que van a... pasó en el incendio. No sé si me oyeron, pero lo que pasó en el incendio, los problemas de ataque del incendio, los voy a mostrar unos segundos más, pero ustedes también pueden entrar y Mariano les va a mandar la liga de YouTube para que entren a estos incendios. Y si a ustedes les interesan estas cosas, únanse al canal, a ese canal de YouTube, donde yo semanalmente estamos subiendo diferentes cosas, incluyendo webinarios que damos en otros países. Por ejemplo, ayer vimos uno para los bomberos del Ecuador, donde explicábamos cómo se debe inspeccionar un sistema con un edificio, un sistema contra incendios, y de pronto puede ser de interés para todos ustedes. Aquí está el agua que está subiendo de la línea que viene de la escalera del camión de bomberos. Ahorita la van a ver, ahí la están viendo ustedes. Y bueno, entonces le voy a dar el paso a Agustín. Andrés, a propósito, que es el gerente de la oficina. Agustín es el subgerente. Andrés tuvo una pequeña bebé ayer, su esposa. Entonces, obviamente, está haciendo cosas más importantes que acompañándonos a nosotros en estos momentos. Pero Agustín, te doy la palabra. Bueno, gracias Jaime. Buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando bien también. Como dijo Jaime, hoy estoy en suplencia de Andrés, que hasta hace un ratito estuve hablando con él y está todo bien, todo en orden, la beba hermosa, y me dijo que les extienda también las disculpas por no poder estar con nosotros hoy, y obviamente los saludos para todos y el agradecimiento por participar en el webinario de hoy. Y bueno, veo viendo los participantes, muchas caras conocidas. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Agustín Canavese. Como dijo Jaime, soy subgerente para IFCC del Cono Sur. Y dicho esto, la idea que en estos minutos hablemos un poquito del contraste o las diferencias entre la normativa uruguaya y la NFPA. Como mencionó Jaime, hay un webinario anterior donde se hace un análisis extenso, exhaustivo de las diferencias, las similitudes también que podemos encontrar entre la normativa, que hizo Andrés Mayobre, nuestro gerente, hace unas semanas atrás.
Y bueno, para no darle mucho tiempo al webinario y dejar obviamente al experto Jaime hablar de todos los temas interesantes que tiene para contarnos, lo que quiero comentar de este contraste es que cuando uno empieza a hacer un análisis de una ocupación para ver la protección contra incendios, qué sistemas requiere, siempre comienza haciendo una caracterización del lugar, clasificando la ocupación, y en ese sentido ya podemos encontrar una diferencia entre las dos normativas, que si bien hay similitud en cuanto a la clasificación global, es decir, me refiero a si es depósito, si es una industria, si es un comercio o una ocupación mercantil, ¿no? Que sería algo similar, encontramos una similitud. Pero la diferencia la encontramos en el siguiente paso, cuando uno tiene que dar de cierta manera el nivel de riesgo para encasillar ese lugar que estamos analizando, y ahí encontramos la diferencia en que NFPA hace un análisis de cierto modo cualitativo, donde a través de un análisis de ingeniería clasifica la ocupación como de riesgo leve o ligero, riesgo ordinario y riesgo alto. En cambio, como todos nosotros sabemos que trabajamos con la normativa uruguaya día a día, el decreto 184 y sus instructivos técnicos se basan en un cálculo de carga de fuego, que sería como un análisis cuantitativo de la ocupación. Entonces ahí ya iniciando el proceso ya tenemos una diferencia, que uno puede tener su propio pensamiento, cuál es mejor o peor. Lo que puedo decir hoy es que son diferentes, y bueno, y cada uno tomará su posición. Y rápidamente, sin quitar mucho más tiempo, comentando algunas patas, por decirlo de alguna manera, de los sistemas que uno requiere tener. Cuando vemos la parte de la detección y alarma, podemos encontrar que en la normativa uruguaya, en muchos lugares, en la mayoría de ellos, se pide detección de humo, detección automática. En cambio, en FPA, entiendo yo, y Jaime probablemente pueda complementarme mucho más con eso, la normativa en FPA lo que hace es apuntar a notificación, no a detección automática de humo. Hay algunos lugares donde sí pide detección automática, por ejemplo, en lugares donde hay personas durmiendo, para avisar. Ahí sí usa los Smoke Alarm, por ejemplo, que es un detector de humo en una base sonora. Ahí Jaime tiene muchísimo más para decir que yo, porque tiene mucha experiencia en hoteles de Marriott, de la cadena Marriott, así que ahí va a poder ayudarnos. Y la otra pata que quería comentar es la extinción. En ese sentido, la normativa uruguaya, y como vemos a través de toda Latinoamérica, si no vemos un nicho o una boca de incendio, como lo llamamos nosotros, en el edificio, ya pensamos automáticamente que está mal, que está fuera de norma. En cambio, en FPA no intenta usar esas bocas de incendio con su válvula, su manguera y su puntero, sino que lo que intenta es dejar conexiones clase 1, como lo define la NFPA 14, donde tenemos una conexión de 2,5 pulgadas para que un bombero profesional con su propia manguera se conecte al sistema y combata el incendio. Entonces, bueno, viendo un poquito y comentando diferencias rápidamente para tratar de no quitar mucho tiempo en el webinario. Así que dicho esto, obviamente agradecerles, extenderles mis saludos por estar con nosotros, y bueno, doy el paso nuevamente a Jaime para que continúe y lo disfrute. Bueno, mil gracias, Agustín. Muy buen resumen, y indudablemente hay unas diferencias importantes entre la normativa uruguaya y la normativa que se utiliza internacionalmente, que es la normativa de la NFPA. Y obviamente, pues, Uruguay tiene su norma, hay que cumplirla, es la ley, y no podemos pensar que esa normativa se puede violar. Sin embargo, lo complicado para todos nosotros, tanto ustedes como muchos de ustedes que nos están hablando son usuarios, como los prevencionistas que asesoran de cierta manera o están empezando a asesorar a los clientes desde el punto de protección contra incendios, y nosotros, los ingenieros, consultores en protección contra incendios, pues tenemos una responsabilidad mucho más alta que cumplir la ley. Al final del día, lo que tenemos que obtener en nuestras instalaciones es un nivel aceptable de protección contra incendios, fuera de lo que diga la ley. Es decir, si la ley no es suficientemente profunda para requerir un nivel aceptable de protección contra incendios,
No nos ayuda para nada el hecho de que después del incendio y tener la instalación en ruinas, decir, yo cumplí la ley, yo hice lo que me pedía la normativa local. Eso no te va a ayudar. Eso no va a ayudar a la compañía de seguros, eso no va a ayudar a los empleados de la compañía, a los dueños, a los inversores en ese edificio. Entonces, al final del día, lo que creo yo que todos tenemos, y nosotros obviamente lo tenemos muy en el corazón, en lo que hacemos todos los días para nuestros clientes, es de, al final del día, pues, desarrollar unas recomendaciones que nos lleven a algo que sea justo, que sea adecuado, que sea apropiado. Obviamente, lo vamos a repetir, tener más no es mejor. Tenemos que tener cosas que son de alta fiabilidad, de alto costo-beneficio, pero que al final del día den una protección aceptable a la instalación. Obviamente, en ese proceso hay que, además de cumplir la ley, además de tener un nivel aceptable, hay que involucrar en cualquier sistema de gestión de la seguridad contra incendios de una instalación a la compañía de seguros. Porque al fin y al cabo, si aquí pasa algo, ellos son los que van a terminar pagando una porción muy importante de esa pérdida. Se debe también, cuando se establecen sistemas de protección contra incendios, evaluar el costo-beneficio y el ciclo de la vida de los sistemas que se están recomendando, los sistemas de seguridad humana y protección contra incendios que se están recomendando para la instalación. Y también hay que incluir, no solamente evaluar, sino incluir en el costo operativo de una instalación, de que si se instalan sistemas de protección contra incendios, ellos tienen un costo anual de inspección, de prueba y de mantenimiento preventivo. Y eso se tiene que entender ese costo cuál es, porque debe haber un CAPEX, debe haber una línea en el presupuesto de cualquier empresa que tiene incluido esos costos. Habíamos hablado también de la problemática que tenemos nosotros en los incendios. En el primer webinario que muchos de ustedes atendieron, hablábamos de la problemática que tenemos nosotros a nivel regional. Somos los campeones mundiales de los incendios grandes. Más o menos el 50% de las personas que se han muerto en un incendio en los últimos 20 años, en los incendios más grandes del mundo, los incendios con más de 100 personas, han sido o he sido una persona que reside en Latinoamérica. Y eso es digamos, eso no hay otra región que en el mundo que tenga ese mismo problema. Iba a decir yo la palabra inaudito, pero de pronto es demasiado dramático de mi parte decir eso, pero es una realidad que tenemos nosotros, es decir, nosotros no es que tengamos incendios todos los días, pero desafortunadamente estamos teniendo cada vez más incendios grandes, y cuando los incendios son muy grandes, tienen muchos muertos, y generalmente en el mundo tienden a ser en Latinoamérica. También otro problema que tenemos es que tenemos incendios recurrentes, o sea, no aprendemos mucho del pasado. El incendio de la Guataquís en Santa María, el de la discoteca Factory en Quito, el del República Cromañón en Buenos Aires, la discoteca Utopía en Lima, todos son incendios que tienen una misma receta, unos mismos ingredientes, perdón, para una receta que resultó en una tremenda tragedia. Todos tenían pirotecnia, poliuretano expandido, falta de rociadores automáticos, sobrecupo y un mal diseño de las vías de evacuación. En cada uno de estos casos. ¿Hemos aprendido de ello? Yo no creo. Yo creo que hemos aprendido muy poquito de todas estas tragedias. En el área de prisiones, por ejemplo, es aún peor. Ustedes tuvieron en la cárcel de Rocha hace ya 10 años un incendio de 12 muertos. Pero así como hubo ese incendio, donde, si ustedes se recuerdan, la problemática de los prisioneros con sus elementos eléctricos para hacer su mate y calentar el agua del mate y tener un radio, tener una pequeña televisión, tenían un problema de sobrevoltaje eléctrico, de sobrecarga al sistema eléctrico tremendo, que fue lo que originó el incendio. Y eso ocurre en muchas prisiones. Tenemos aquí
un número de, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 o 15 incendios donde se han muerto 900 personas. Obviamente es gente que la sociedad se olvida muy rápidamente de ellos, es gente que está presa, gente que ha infringido la ley, pero desafortunadamente son seres humanos, no, desafortunadamente es la palabra, son seres humanos y todos necesitamos protección contra incendios, ¿no? Yo escribía en la revista de la NFPA después de que regresé del incendio, de ver el incendio de Camayagua en Honduras, de que la probabilidad de morir en una prisión en cualquier parte de Latinoamérica es más de 250 veces más alta que morir en una prisión, en un incendio, en una cárcel americana. Y eso no tiene presentación, es decir, son problemas que nosotros tenemos y no les hemos encontrado solución, porque si uno se pone a pensar o a mirar las prisiones en el Uruguay o en Argentina o en Chile o en los diferentes países donde han ocurrido estas tragedias, y esas prisiones se han modificado y se han hecho sistemas de protección contra incendios o se han puesto, por ejemplo, rociadores automáticos, que tal vez es la única solución efectiva, y la realidad es que no se han hecho. Y paralelamente a todo eso, y para de cierta manera rematar nuestro problemita en la protección contra incendios, es que en realidad todos estamos trabajando en una industria que es bastante inmadura. En los países desarrollados, el consultor de ingeniería de incendios es una persona no solamente graduado en ingeniería de protección contra incendios, sino con mucha experiencia. Son compañías relativamente grandes, con mucha trayectoria. Y los instaladores también. El instalador competente son generalmente compañías multinacionales con miles de empleados, con ventas de cientos o miles de millones de dólares al año, compañías muy prestantes. Mientras que en Latinoamérica tenemos una mezcla de todo. Están gente muy buena que tiene que competir con gente que no tiene ni la más remota idea porque le llamó la atención un proyecto de varios millones de dólares y se metió sin saber lo que estaba haciendo, o compañías que no tienen ningún escrúpulo y hacen cosas impensables. Como por ejemplo, esto es un hotel en una ciudad en Colombia, donde me quedé una vez en este hotel, un hotel de cadena internacional. Ese hotel, los hoteles generalmente están protegidos de acuerdo a las guías de las cadenas internacionales con rociadores automáticos de respuesta rápida. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el típico rociador de un hotel, que es un rociador de pared, un sidewall sprinklers, rociador de pared. Generalmente el diseño de un hotel donde tiene unos corredores muy largos con habitaciones a cada lado hace que la protección de la habitación con los rociadores de pared sea muy económica. Entonces, la mayoría de las habitaciones y de los corredores en los hoteles tienen este tipo de rociador. En este caso, el instalador no tenía el rociador de pared y más bien tenía un rociador pendiente, como el que está acá, un rociador pendiente, que son rociadores que están diseñados para ir para abajo, es decir, el deflector está un poquito echado para abajo para que el agua le pegue al deflector y se distribuya con la ayuda de la velocidad que sale por la presión del agua, y la gravedad se distribuya equitativamente debajo del rociador. Y ese instalador puso ese rociador, que debe ser para abajo, de manera horizontal. Y para que no lo molestaran, se inventó o cortó una platina para ponerla encima, se la soldó al rociador para mostrar que parecía a un rociador de pared. Es decir, la falta de ética, la falta de responsabilidad social de esos instaladores no tienen, o sea, no tienen palabras, porque en realidad estos sistemas están en los hoteles para salvar las vidas de las personas que se quedan en ese hotel. Y desafortunadamente eso está ocurriendo, y esto es un ejemplo, y lo pongo porque yo soy de origen colombiano y no quiero ofender a nadie. Si estoy ofendiendo a alguien, estoy ofendiendo a mis compatriotas, pero yo esto lo he visto en toda Latinoamérica.
incluyendo en el Uruguay. Es decir, esto está pasando todos los días, es decir, para el usuario, para la persona que tiene un sistema de un riesgo y contrata a una compañía instaladora de sistema de protección contra incendios, se está jugando el pellejo, se está jugando la vida con ellos, porque a veces son compañías que no tienen escrúpulos de hacer cosas que son totalmente ilegales. Ahora, ¿por qué de pronto a nosotros nos están pasando esas cosas? Yo en el manual de protección contra incendios de la NFPA me puse en una de las partes iniciales de un capítulo de ese manual, me puse a pensar cuál era en realidad la diferencia que yo veía entre Latinoamérica y en un mercado donde pues yo llevo viviendo ya hace 40 años en los Estados Unidos. Al principio de mi carrera trabajé aquí en los Estados Unidos como ingeniero de incendios. Y yo me puse a reflexionar de cuál era la diferencia entre el mercado latinoamericano y el mercado de los Estados Unidos. Y el mercado de los Estados Unidos es un mercado donde yo lo pudiera equiparar a una mesa muy sólida, muy estable, porque tiene 4 patas independientes. Y esas patas son el usuario, obviamente la persona que tiene el riesgo, la persona que tiene el dinero, la persona que tiene que invertir algo en protección contra incendios para poderse proteger. Y obviamente está el instalador. El instalador es el ente más importante en nuestra industria, porque ellos, al fin y al cabo, son los que reciben el 90-95% de lo que el usuario quiere gastar en protección contra incendios. Pero aquí en los Estados Unidos está también el ingeniero consultor, o sea, el ingeniero de protección contra incendios, y está una autoridad con jurisdicción, una autoridad competente que está trabajando bajo una norma profunda, una norma bien planteada, normativa de la NFPA específicamente, y está requiriendo con un gran grado de ética y con mucho conocimiento de esa normativa, está viendo y está velando ante la sociedad de que ese edificio tenga un nivel aceptable de protección contra incendios. En Latinoamérica, generalmente, en un proyecto de protección contra incendios está, obviamente, el usuario que, a falta de una autoridad con jurisdicción, y no quiero decir que la autoridad con jurisdicción en el Uruguay no sea competente, pero muchas veces ellos no hacen o no revisan los proyectos con una profundidad similar a la que ocurre en este país. Entonces, muchas veces al usuario le toca ser también de autoridad competente. A él le toca ver si eso que le están entregando quedó bien hecho. Y eso es bastante difícil para ellos porque ellos tienen muchas responsabilidades, muchas cosas que tienen que saber y obviamente pretender de que ellos sean muy conocedores de los sistemas de protección contra incendios que les están instalando, pues es demasiado pedir. Pero al usuario, generalmente en Latinoamérica, le toca ser también de autoridad competente. Y al instalador, por muchas razones. Muchas veces porque el usuario contrata a una compañía de ingeniería que no tiene ni idea de lo que está haciendo y hace unos planos que el instalador, que conoce mucho más que un ingeniero consultor que no es especializado en protección contra incendios. El ingeniero instalador dice, cliente, mire, yo vi sus planos, pero eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo los voy a tener que hacer otra vez la ingeniería. Entonces, muchas veces ellos tienen que rehacer esa ingeniería. O muchas veces el usuario le dice al instalador, mira, yo necesito que tú me protejas mi bodega con un sistema de protección contra incendios. Tú me dirás. Entonces, el instalador le toca hacer la ingeniería y hacer, obviamente, la instalación. Entonces, una de las grandes diferencias es que en la mayoría de los proyectos están estas dos personas. Es decir, tenemos una mesa con 2 patas, en lugar de tener una mesa con 4 patas. Ahora, ¿qué pasa cuando estas 4 entes o estas 4 patas independientes, estos 4 actores independientes están en el proyecto? Pues lo que ocurre es que la fiabilidad
o sea, la probabilidad de que ese sistema funcione adecuadamente, o la eficacia, es decir, que ese sistema alcance el efecto esperado, es mucho más alto. Entre más actores o entre más patas tenga el proyecto, pues más alta la fiabilidad y la eficacia del proyecto. Y también el costo-beneficio, aunque inicialmente de pronto se gasta un poquito de plata, un 3 o un 4% del costo del proyecto en una ingeniería, que de pronto el cliente puede pensar, bueno, pero yo al gastarme esta ingeniería no tengo nada tangible. Lo que resulta de esa ingeniería haciendo es que permite una licitación mucho más equitativa entre las diferentes compañías que están licitando. Es decir, esos documentos, muchas veces nuestros clientes, por ejemplo, nos piden que nosotros hagamos cantidades de obra, o sea, un estimado para el cliente del costo del proyecto, y por otro lado se le da al licitante, se le dan las cantidades de tubería, de uniones, de codos, de rociadores, el tipo de rociadores. Entonces para él le queda también mucho más fácil licitar, porque le quitamos a él las incertidumbres en el proyecto. Entonces va a quedar mucho más fácil comparar 2 o 3 licitaciones que cuando tú sales a licitar un proyecto, digamos, llave en mano, donde vas a tener un precio muy bajo y otros precios mucho más altos. Entonces el usuario no sabe a quién contratar, y generalmente la manera como la mayoría de las compañías grandes en el mundo contratan al más barato. Pero no siempre ese sistema va a ser el adecuado. Entonces, al tener esa ingeniería separada de la instalación, pues puedes incrementar también el costo-beneficio. Es decir, esa relación entre ese sistema de protección contra incendios y el beneficio que ese sistema le va a dar a la compañía, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos, los 4 actores, y tenemos uno adicional que es la revisión por pares. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero básicamente la revisión por pares ocurre en proyectos muy grandes. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en México, y obviamente hay unas compañías de ingeniería muy grandes que están haciendo la ingeniería mecánica, eléctrica, y hacen también la de protección contra incendios, y hacen también la ingeniería eléctrica, y hacen también el panel de incendios. Hay un arquitecto, y a nosotros nos contratan para establecer unos criterios para todos ellos, para diseñar, y nosotros revisamos los diseños de todas estas compañías. Y eso se llama en ingeniería contra incendios peer review, o revisión por pares. Y eso ocurre en proyectos, reitero, donde son proyectos muy grandes. Entonces, cuando yo separo específicamente la instalación del diseño, y muy posiblemente aquí me están oyendo compañías que hacen instalación de sistemas de protección contra incendios, y de pronto ellos están un poco preguntándose si esto hace sentido, porque indudablemente cuando el instalador es un instalador competente, él sabe muy bien cómo diseñar ese sistema. Lo que el ingeniero de protección contra incendios trae a colación es que nosotros no solamente miramos los sistemas de protección contra incendios, como vamos a ver más adelante. La protección contra incendios son muchas cosas. Es la resistencia al fuego de la estructura, son las vías de evacuación, son los sistemas de detección, alarma y notificación, son los sistemas de protección contra incendios manual y existente. Y el ingeniero de protección contra incendios, analizando esta normativa, determina con mucho cuidado el dónde y el cuándo de la protección contra incendios. Generalmente el instalador es muy bueno en el cómo lo instalo, cómo ese sistema funciona. Pero cuando ese instalador, que es muy competente, uno de los problemas que ellos tienen es que en todos los proyectos tienen que competir con compañías que no tienen mucha ética y que no hacen las cosas bien. Y generalmente esos instaladores son los instaladores de menor costo. Entonces, al tener una ingeniería bien hecha, ese instalador competente que
tiene a propósito canales de compra mucho más robustos y tiene mejores precios que esas compañías que se meten en este negocio de vez en cuando, a ese instalador calificado le queda mucho más fácil ganarse el proyecto. Y a esa compañía que no sabe lo que está haciendo, le queda mucho más difícil instalar algo de bajo costo, porque en los planos está muy claro qué es lo que él tiene que hacer. Entonces, yo quiero que mucha de esta gente que nos está oyendo, que son instaladores competentes, no le tengan mucho miedo a ese proceso de dividir o separar la ingeniería de la instalación. Pregúntenle a sus pares en los Estados Unidos cómo funciona el negocio y si ellos le van a responder que generalmente ellos nunca diseñan. Generalmente ellos les dan un diseño hecho por un ingeniero calificado, certificado por el Estado, que puede sellar proyectos de protección contra incendios, que es independiente al instalador. Y eso se hace por razones éticas. Por un lado, en nuestros países, por ejemplo en Chile, está empezando a ocurrir donde están empezando a haber litigios de sistemas o de edificios donde hubo un incendio, hubo un sistema de protección contra incendios y la compañía de seguros le paga al cliente que ya compró el sistema de protección contra incendios y subroga, hace una subrogación del daño. ¿Eso qué quiere decir? Que la compañía de seguros le pide al usuario que le dé permiso a él de irse ante las compañías que le instalaron los sistemas de protección contra incendios que no funcionaron bien en ese riesgo donde hubo un incendio y hubo una pérdida. Entonces, eso está empezando a ocurrir. No había ocurrido antes porque no había aún muchos edificios con buena protección contra incendios, pero ahora estamos teniendo edificios con niveles importantes de inversión en protección contra incendios donde ese sistema no funcionó. Entonces la compañía de seguro se va ante el instalador o ante el diseñador o ante los dos. La otra es obviamente una razón práctica, ya la expliqué, es decir, certificar la eficacia del sistema de cierta manera se vuelve un poquito más rápido. De pronto esa parte no la expliqué muy bien, porque cuando tú tienes a un ingeniero calificado que hace la ingeniería de incendios y un buen instalador, ese instalador que obviamente va a tratar de hacer las cosas muy bien, que obviamente va a tratar de ver si la ingeniería que se hizo ese ingeniero no está muy bien, porque muchas veces el mejor revisor de nuestra ingeniería no es la autoridad competente, es el contratista, que está diciendo, oh, a mí me parece que esto se puede hacer de una manera mejor. Y muchas veces ellos tienen la razón, no siempre, pero hay veces que ellos tienen la razón. Entonces el ingeniero dice, sí, se tiene razón, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Pero al estar el ingeniero involucrado en el proyecto, el usuario tiene a alguien que puede actuar a su nombre, revisando lo que se está instalando y haciendo al final del proyecto las pruebas integradas, que lo vamos a hablar en unos segundos. Y la parte económica, pues ya la hablé y creo que quedó bastante claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de protección contra incendios, pensamos en que en la parte más lógica es pensar en la prevención de incendios. Y es cierto, la NFPA tiene estadísticas. Obviamente esas estadísticas están basadas en el mercado americano, que es bastante diferente al nuestro, pero tenemos estadísticas dependiendo del uso de la ocupación, donde nos dicen que ciertos equipos y riesgos de fumar, trabajos en caliente, etcétera, son riesgos que crean los incendios y son importantes y obviamente los prevencionistas y el usuario tiene que ponerle atención a esos riesgos. Pero al final del día, tú puedes gastar muchas horas, mucho tiempo entrenando a tu gente de que no hagan cosas inseguras, etcétera. Pero siempre va a haber un ser humano que o acaba de entrar en la empresa y no ha recibido su capacitación todavía, o ese día no lo estaba pensando bien, o ese día hizo un error que nunca lo había hecho antes, pero lo hizo un error. Es decir, al final del día, cuando uno analiza los incendios, aunque hay causas y hay sitios donde son más prevalentes, siempre está las personas, el ser humano, que no somos obviamente lo más inteligente que hay sobre la tierra, pero no somos perfectos.
Es decir, la gente con la cual nosotros trabajamos son al final del día, las causas principales de los incendios. Y por esta razón, la normatividad, específicamente de la NFPA, y la uruguaya se puede decir también, es una normativa de cierta manera fatalista. Nunca en la normativa dice, bueno, en un hotel o en un hospital la probabilidad de que haya un incendio es muy baja, por consecuencia no se requiere protección contra incendios. No, ella dice, en un hospital puede haber un incendio y la mejor manera de proteger contra ese incendio es que se haga esto, esto y lo otro. Es decir, las normas de seguridad contra incendios buscan una manera racional, ¿es cierto? De eficacia, también es muy cierto. Eso lo hemos visto en la normativa de la NFPA. Hace 30 años teníamos detección de humo por todos lados. Ahora tenemos mucho más rociadores. Nos hemos dado cuenta, o la norma se ha dado cuenta, la normatividad se ha dado cuenta que cuando hay rociadores automáticos, la detección no tiene una incidencia muy importante en el incendio. Y la normativa de la NFPA ya no lo requiere, ya no requiere detección de humo en oficinas, en centros comerciales, en áreas de asamblea. Únicamente se está centrando, como decía Agustín, en sitios donde la gente duerme. Y la alarma de humo está migrando de una alarma de humo de un detector de humo a una alarma de humo, las cuales son muy diferentes. El detector de humo reporta al panel, el panel lo piensa, y después el panel decide si manda una alarma de notificación. La alarma de humo es inmediata, no tiene que ver con el panel. Hay un incendio en el lugar y manda una alarma inmediatamente en ese recinto, porque está diseñada con una filosofía un poco diferente. Está diseñada para salvarle la vida a una persona que está durmiendo en un recinto donde también hay rociadores automáticos. El sistema de rociadores automáticos va a actuar muy rápidamente en el incendio, pero de pronto no suficientemente rápida para salvarle la vida a esa persona que está debajo del rociador. Entonces a esa persona hay que despertarla, hay que notificarla muy rápidamente. Entonces la NFPA requiere una alarma de humo, es decir, un detector de humo que tiene una alarma inmediata. Y lo hemos visto también con las mangueras. Agustín aludida al gran cambio que ha habido en los últimos 25, 30 años en los Estados Unidos, donde ya acá no se ve ningún edificio y la NFPA no lo requiere en casi ninguna instalación. La instalación de las bocas de incendio equipadas, ¿no? El gabinete con su manguera y su pitón, etcétera. Eso ya es algo del pasado. Eso se piensa en ingeniería de incendios que es algo muy anticuado. Eso ya no se usa porque no se están utilizando. Entonces, de pronto vamos a hablar un poquito más de esos detalles, pero por lo pronto lo que tenemos es una solución normativa. Entonces, fíjense, no me acordaba que lo tenía aquí mismo. Aquí lo que está pasando en los Estados Unidos es que en lugar de ver ese gabinete con esas bocas de incendio equipadas en el lado derecho, que son prevalentes en todos los edificios en Latinoamérica. Y eso es como un elemento decorativo de un edificio. Y yo lo llamo un elemento decorativo porque nunca nadie los usa en los incendios. Nosotros estamos en los edificios, estamos entrenando a la gente para que salga. Hay una alarma de incendios, salga, salga, salga. Es muy raro un centro comercial, un supermercado, un hospital, un aeropuerto, cualquier edificio que no sea una industria de alto riesgo, donde haya un grupo de personas equipada y entrenada para apagar un incendio con una manguera. Y por otro lado están los bomberos. Los bomberos del Uruguay, cuando llegan a un incendio, van a ver esta conexión de manguera y lo último que se les va a ocurrir es utilizar esa manguera, porque van a pensar o piensan de que esa manguera está podrida. Nunca la han probado. Lleva instalada ahí hace 10 años y si le van a meter agua, en la mitad del incendio se va a explotar, se va a romper. Entonces lo que ellos hacen es que la desconectan y ellos, cuando responden a un incendio, llevan su propia manguera y se conectan con su propia manguera y apagan el incendio. Entonces, por un lado, ni los usuarios la están utilizando, ni los bomberos la están utilizando. Entonces la pregunta es, ¿para qué las instalamos? Porque las hemos instalado toda la vida, porque estamos acostumbrados, porque la normativa todavía lo requiere, pero esto es algo de los años 50.
Si ustedes van a los Estados Unidos o bien a los Estados Unidos y ya en muchos países, en Panamá, en Colombia, en Costa Rica, es en Ecuador, es muy común ver la foto de la izquierda, donde hay una conexión de agua, un montante húmedo, que tiene una válvula de 2,5 pulgadas, una válvula globo, que tiene una salida de 2,5 con una manguera de 1,5. Generalmente nosotros en protección contra incendios hablamos en pulgadas, ustedes usan más los milímetros y los centímetros, pero me entenderán, es para instalar una manguera pequeña que la puede utilizar para un incendio pequeño o una manguera más grande para un incendio ya más estructural, mucho más grande. Y la idea es de que los bomberos se conecten ahí. Ahora, en una industria, ¿qué es lo que se está estilando? ¿Qué es la moda hoy día o la moda en los últimos 15 o 20 años? Que en las industrias se instalan unas casetas, a veces las llaman casetas de mangueras, pero es ese sitio donde el brigadista, si esa industria es una industria de alto riesgo que amerita un equipo de brigadistas entrenados. Esos brigadistas, cuando hay un incendio, se van a ese sitio y en ese sitio recogen un chaquetón, su casco, sus guantes, a veces equipo autocontenido, y recogen la manguera. Y se van al riesgo y se conectan a esta conexión de 2,5. Sí, pierden unos 15, 20 segundos haciendo esto, pero por otro lado, esa manguera que se ha comprado para estos bomberos es una manguera mucho más robusta, una manguera de caucho, una manguera que tiene un pitón para riesgos eléctricos, es decir, que si le echan agua al riesgo y hay un problema de cable eléctrico, no se van a electrocutar. Es un pitón que vale un poco más que el pitón normalmente que instalamos en las instalaciones, es decir, es un sistema de mucho más eficacia. Y al final del día, eso sale mucho más económico que tener 20 o 30 de estas instalaciones que casi no siempre el usuario le hace mantenimiento a esas instalaciones. Entonces, habiendo hablado un poquito de los paradigmas, y así como hemos mencionado un par más, hay muchos paradigmas que nosotros normalmente utilizamos en Latinoamérica, y cuando utilizamos adecuadamente la normativa de la NFPA nos damos cuenta de que la protección contra incendios es hoy día mucho más práctica, mucho más moderna que lo que muchos de los códigos de protección contra incendios en nuestros países requieren. Entonces, si hablamos de la gestión, del proceso de la protección contra incendios en una instalación, ya sea una instalación nueva o una instalación existente, donde yo quiero desarrollar o diseñar, instalar, aceptar, mantener un sistema adecuado de protección contra incendios, ese camino tiene básicamente 6 pasos. El primero es el comienzo, la conceptualización de ese riesgo. Generalmente nosotros en ingeniería de protección contra incendios lo llamamos el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios, el Fire Safety Master Plan. Lo llama las guías de la Sociedad de Ingenieros de Incendios o de la NFPA. En muchas normas de la NFPA, para ciertos sistemas los llaman los documentos o lo llama el documento de intención de diseño. DID, documento de intención de diseño. Y es básicamente un documento donde se analiza el riesgo o se analiza el edificio y se establece un mapa con diferentes puntos que hay que cumplir. ¿Cuándo se deben hacer? ¿Qué prioridades tienen las diferentes cosas, las diferentes acciones correctivas que debe tener la instalación? Y se establece también un costo, obviamente muy estimado, de cuánto puede costar eso. Y eso es muy importante porque ese camino, para poder cumplirlo, se va a necesitar un presupuesto. Y obviamente no se puede pretender que al hacer un plan maestro, al año entrante la compañía, por arte de magia, recoja toda la plata, todo el dinero que necesita para llegar al punto final de ese plan maestro. Entonces, esto generalmente toma muchos años.
Lo importante es hacerlo de una manera organizada. Es decir, no decir, oh, yo tengo plata este año para la bomba contra incendios. Entonces me gasté $100,000 a la bomba contra incendios. Y a los 2 años te das cuenta de que la bodega, la necesidad de agua contra incendios de la bodega excede el tamaño de la bomba. Entonces, madre, invertí mi plata mal. Entonces, esto te evita que tú hagas esos errores. Ese plan maestro se puede mirar de dos maneras. Es una manera de mirar el riesgo a 30,000 pies de altura y de una manera muy general. O se puede mirar de que el plan maestro es el génesis de todo el proyecto o toda la filosofía de protección contra incendios de una instalación. Es decir, tú arrancas por algo, una semilla relativamente pequeña, te gastas $5,000 o $10,000 haciendo un plan maestro para una inversión de $200,000 o $300,000, que es la que va a ocupar o más. Hay instalaciones que los sistemas de protección contra incendios valen millones de dólares, pero siempre deberían o deben arrancar por una ingeniería conceptual que generalmente en protección contra incendios se llama el Plan Maestro de Seguridad contra Incendios. El Manual de Protección contra Incendios de la NFPA dice acerca del Plan Maestro que es la mejor estrategia para identificar y mitigar los riesgos de incendios, ya sea para una instalación existente o en el proceso de diseño. Es la mejor guía para adecuar de la manera más racional y coherente la instalación a un nivel aceptable de seguridad contra incendios, un nivel aceptable de protección contra incendios. NFPA te requiere un nivel aceptable de la protección contra incendios. De hecho, a mí muchas veces me han preguntado los clientes, me dicen, Jaime, yo sé que en IFSC quieren hacer todo cumpliendo la NFPA, pero mira, yo quisiera algo intermedio. ¿Qué tal si es que la NFPA es como el techo, eso es lo máximo? Le digo, pues fíjate que yo lo interpreto diferente. Yo interpreto la NFPA como lo mínimo. Ese nivel aceptable. Lo que yo tengo problema es, una vez yo tengo un nivel aceptable de protección contra incendios, de recomendarte que te pongas más cosas, porque a mí me parece, o a nosotros nos parece, que tener más en protección contra incendios es un error. Es decir, más no es mejor. Hay que tener lo que hay que tener, ¿no? Es como en el invierno ponerse demasiada ropa para protegerse, o en el verano ponerse muy poquito. Hay que tener lo que tengamos que tener para estar bien. Profesionales de ingeniería de protección contra incendios externos son la manera más común de lograr este objetivo. Eso sí, con la debida discusión y revisión de todos los interesados en la instalación, para que las recomendaciones sean factibles y cuenten con el apoyo interno necesario para que puedan ser llevadas a cabo. Una de las cosas que nos atañen a nosotros los consultores y los ingenieros es que a veces nos ganamos un proyecto y cogemos ese balón y nos vamos solos y llegamos al otro lado del campo y metemos gol, solos, sin la ayuda de nadie. Es decir, hacemos el proyecto y 3 meses después regresamos con la solución y no hablamos con nadie en la planta. Y eso es el error más importante que uno puede hacer. O sea, nosotros tenemos que ir de la mano de nuestro cliente. El cliente es el que nos tiene que explicar cómo lo podemos llevar a cabo. Nosotros tenemos una responsabilidad de explicarle a ese cliente por qué estamos sugiriendo estas soluciones. Porque si él lo entiende, si el cliente que nos contrata lo entiende, él se va a volver el campeón número 1 de ese plan maestro. Lo va a poder explicar. Va a poder en las juntas dentro de la compañía explicar la importancia de ese sistema y la posibilidad de que esos sistemas se lleven a buen puerto van a ser mucho más altas. Ahora, si uno va a diseñar, a evaluar una instalación y uno se lleva esta listica, generalmente el reporte de que uno va a estar bastante completo, porque uno tiene que mirar en todos los proyectos de los planes maestros o la evaluación de los riesgos de incendios en cualquier instalación, uno tiene que mirar estos 7 puntos. La prevención de la ignición, el control del proceso de la combustión, el control del incendio mediante paredes cortafuego, construcción,
sectorización, detección y notificación temprana del fuego, extinción automática del incendio, extinción manual del incendio y control de lo expuesto, que incluye a las personas, es decir, toda la parte de evacuación. Ahora, ahí está detección y notificación temprana del fuego. Hay que evaluarla, pero no quiere decir que el edificio tiene que tener detectores de humo, además de un sistema automático de incendios, porque al final, al cabo, muchos de los sistemas automáticos de incendio, como por ejemplo los rociadores automáticos, son de por sí un detector. Y una de las cosas que ha ocurrido en rociadores automáticos es que la velocidad de operación de un rociador automático, como lo veíamos en los webinarios anteriores, es tan rápida que la distancia o la diferencia entre la operación de un rociador y la operación de un detector es hoy día medida en segundos. Entonces, la NFPA, esto no es opinión de IFSC, esto no es opinión de Jaime Andrés Moncada, la NFPA ha tomado la decisión hace ya muchos años, 10 o 15 años, de requerir mucho menos detección de humo y mucho más rociadores automáticos en la mayoría de las ocupaciones del mundo moderno. Pero después de que uno hace este análisis, al final del día lo que nos lleva es a una normatividad, la normatividad, digamos, internacional más reconocida y más utilizada en el mundo, en todo el mundo, en Asia, en China, en Medio Oriente, en Australia, en el Japón, en el país donde tú quieras, tú vas a encontrar proyectos industriales y grandes edificios y todos van a decir en sus pliegos de licitación, el edificio o la instalación tiene que cumplir la normatividad de la NFPA. Entonces, al final del día hay que cumplirla. Nos da unos niveles aceptables de protección contra incendios. Es la mejor manera que conocemos de hacer protección contra incendios. Y ese análisis de esa instalación se convierte en un análisis prescriptivo. ¿Qué quiere decir un análisis prescriptivo? Donde yo analizo el riesgo utilizando reglas que me dicen, tienes que poner esto aquí, y esto tiene que ser de este color, y esto tiene que estar instalado de esta manera, y esto tiene que estar probado de esta manera. Es decir, de una manera muy prescriptiva. La norma te permite, en el capítulo 5 de la NFPA 101 y en el capítulo 5 de la NFPA 1, que es el Código de Prevención de Incendios, que tú pudieras hacer ese diseño olvidándote de la parte prescriptiva, pero haciéndolo con métodos de ingeniería de protección contra incendios. Y eso se llama diseño basado en el desempeño. Los españoles lo han bautizado como diseño prestacional. Nosotros en la normatividad, la NFPA en Latinoamérica lo llamamos DVD, diseño basado en el desempeño, que en inglés se llama Performance Based Design, diseño, o sea, PBD, Performance Based Design. Entonces, como mencionaba, la normativa, la NFPA permite esto, y esto se hace siguiendo estos libritos, ¿no? La guía de ingeniería de la Sociedad de Ingenieros de Incendios para protección contra incendios basada en la eficacia o en prestaciones. Esto fue una traducción que hizo CEPREVEN, que es el ente asegurador en España. Y por eso tiene esa palabra, eficacia, y el manual, que en realidad son 3 volúmenes, que es el manual de ingeniería de protección contra incendios. Ahora, ese diseño basado en el desempeño utiliza simuladores de dinámica de fluidos computacionales. El más conocido es uno que se llama FDS, Simulador de Dinámica de Incendios. Es elaborado por el Instituto Nacional de Estandarización y Tecnología aquí en los Estados Unidos. Y ese modelo, aquí lo están viendo, mide 2 cosas. Por un lado, el humo. Entonces, ellos utilizan calorímetros, donde se ponen diferentes cosas a quemar y el calorímetro evalúa o recibe información en el laboratorio de temperatura, cantidad de humo, toxicidad, densidad de humo,
una gran cantidad de cosas, y ese, digamos, eso se llama un paquete de incendios. Ese paquete de incendios se le mete al software. Entonces tú al software le tienes que decir, bueno, los terminados son con este material, las sillas son de este otro material, aquí tenemos gasolina, aquí tenemos madera, etcétera, etcétera, para que el software pueda pensar cómo se va a quemar esto en un incendio. Entonces eso es por un lado. Y por otro lado, evalúa el transporte de calor. Es decir, yo puedo utilizar ese software para averiguar si, por ejemplo, una estructura metálica o de concreto o de madera, cómo la temperatura va a afectar esa estructura. Ahora, ese FDS te da unos reportes que son altamente técnicos, pero es una cantidad de números y que un ingeniero de protección contra incendios lo pudiera entender, pero para que el usuario lo entienda, hay una compañía que vende una cosa que se llama el Smoke View, que es un paquete adicional donde se le trabaja con el FDS y se visualiza el incendio. Ahorita les voy a mostrar uno de un proyecto que trabajé la semana pasada. Y adicionalmente hay otro que es un paquete de evacuación. Entonces, por ejemplo, aquí en este se está analizando la evacuación de un avión. Los aviones en el mundo están diseñados para que, y los aeropuertos en el mundo están diseñados para que un avión se pueda evacuar en 10 minutos. Entonces, el avión tiene que tener una resistencia de 10 minutos externa, y el puente que está entre la terminal y el avión también tiene que tener 10 minutos de resistencia al fuego. Esto a veces en Latinoamérica no siempre se cumple. Es muy común ver puentes de vidrio. Y yo siempre me pregunto, bueno, ¿y esto cómo? Si aquí hay un derrame de gasolina debajo del avión y esto se prende, la gente, ¿cómo voy yo a salir de este avión seguramente? Porque yo no puedo salir, no se pueden abrir las puertas del avión, ¿no? Para salir al piso porque ahí está incendiado. Entonces, la única manera de evacuar es pensar de que el avión va a aguantar 10 minutos, entonces la gente tiene que salir por el puente. Pero si el puente es de vidrio, Dios mío, ¿qué hacemos? Y eso es muy común en muchos aeropuertos en Latinoamérica. Muchos tienen los puentes cerrados y son listados, y yo siempre me miro que tenga el certificado de los 10 minutos. Pero bueno, entonces, por ejemplo, les quiero mostrar un proyecto en el cual hemos estado trabajando ya hace como un año. Está el equipo que necesitamos varias veces. Y esto es un túnel en una hidroeléctrica, una caverna de generación de 560 megavatios, se llama Hidro Guatapé, de las Empresas Públicas de Medellín, en Colombia, donde ahí hubo un incendio en el año 2017, si no estoy mal, un incendio en estos cables que ustedes están viendo. Voy a volver a poner este video. Estos cables que ustedes están viendo se quemaron. Ese túnel es un túnel como de 1,5 kilómetros que entra a la mitad de una montaña, los Andes colombianos. Y ahí se quemó ese cable. Reemplazar ese cable costó $23 millones, pero esa instalación dejó de generar electricidad durante un año. Entonces tuvo un lucro cesante de $208 millones. O sea, la pérdida de ese incendio fue como de $231 millones. De esos $231 millones, la compañía reaseguradora pagó más o menos, si me acuerdo yo, pagó $160 millones. Entonces, en este momento, estamos evaluando la protección contra incendios. Ya terminamos el plan maestro hace ya bastante tiempo. Ahora estamos diseñando los sistemas de protección contra incendios que establecimos en el plan maestro. Y uno de los problemas que estaban revisando los ingenieros en la oficina nuestra en Bogotá era la producción de humo dentro de la caverna de generación. Estas hidroeléctricas están metidas dentro de la tierra, como mencioné yo, dentro de una montaña, y tienen por un lado estos generadores de electricidad, que son hidroeléctricos, y en una caverna paralela tienen los transformadores. Entonces hay una caverna de generación y una caverna de transformación que está conectada con este túnel, ¿ok? Entonces aquí se le metió las dos cavernas, ¿no? La de generación y la de transformación,
que está unida a este túnel que aquí no está mostrado, pero viene para acá, es el túnel donde yo les mostré el video que entramos. Y ahí hemos estado a través de diseño por desempeño, utilizando modelos de FDS, estamos analizando el incendio. Entonces, este incendio en este momento que se está analizando aquí es un incendio de uno de esos generadores que está en mantenimiento. Entonces, esos generadores generalmente tienen sistemas de aspersión o de CO2 para la protección, pero cuando están en mantenimiento se limpian con líquidos inflamables y combustibles. Entonces, hay una piscina de líquido inflamable y combustible que se puede incendiar. Entonces, ese incendio va a crear una gran cantidad de humo, que es lo que se está mostrando aquí. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es un juego entre extracción, la mínima cantidad de extracción de aire, porque obviamente extraer aire de la mitad de una montaña vale mucho, mucho dinero. Entonces, nuestro objetivo es tratar de diseñar un sistema de extracción de humo, y para extraer humo de un hueco de una montaña hay que meter aire y hay que sacar aire. Es como sacar humo de una botella por la tapa, es imposible. Tiene que tener entrada de aire y salida de aire. Y lo que queremos, el software afortunadamente se puede mover y tú lo puedes ver de diferentes información. Puedes tener información adicional para el cliente, y esto estamos preparándonos para una reunión que hay al final de la semana entrante, donde tenemos que mostrarle al cliente todas las diferentes opciones que tenemos. Mira, si sacamos 20,000 CFM, esto es lo que va a pasar. Si sacamos 40, va a pasar eso. Y el objetivo es de que el humo se quede colectado en la parte superior de la caverna y no migre ni al túnel, porque el túnel es parte de las vías de evacuación, ni a la caverna de transformación. Y hay que sacar ese humo antes de que el humo se enfríe, porque si el humo se enfría, se va a caer encima de los equipos electrónicos de la instalación, y eso sí es un problema gravísimo, porque el humo es altamente corrosivo. Entonces, aquí están viendo ustedes los diseños, ¿no? El diseño por desempeño. Quiero mostrar más adelante, y las diferentes vistas que tienen estos sistemas. Entonces, obviamente, quiero parar esto acá un segundito para mostrarles. Estas cosas se pueden hacer, valen mucho dinero. O sea, un análisis de una cosa de estas puede valer 70, o sea, son números mayores de ingeniería, $70,000. Es porque estos ingenieros, nosotros hemos tenido 2 ingenieros trabajando durante 3 meses. De hecho, me comentaba el gerente de Bogotá que cuando hacen estas cosas, la luz que paga la oficina se duplica el mes donde están haciendo modelaje. Porque utilizamos un computador, 2 computadores en realidad, que son unos computadores muy potentes. Cada vez que se corre un escenario, dura el computador 24 horas al día durante 4 días seguidos. Entonces, pero el problema no es eso. El problema es que hacer esto bien, hay que saber mucho de ingeniería de protección contra incendios. Y hay mucha gente joven que son muy buenos en computación, y a mí me da mucho nervios que estos softwares estén por ahí dando vueltas, porque hay gente que no sabe lo que... Es como una ametralladora que dispara 100 balas por segundo y se le da a un muchacho de 15 años, que obviamente tiene la posibilidad de manejarla, pero no tiene desarrollado la ética, el conocimiento, el entrenamiento para que no cree una matanza innecesaria porque se le dio una ametralladora así de potente. Entonces, lo que quiero mostrarles es, por ejemplo, este incendio. Este incendio ocurrió en un club social en los Estados Unidos. Es posible que ustedes estén oyendo y está la banda. Yo aquí no estoy oyendo, pero pues ustedes sí. Una banda de rock. Es un incendio muy conocido. Aquí hubieron 100 muertos. Hubo pirotecnia. Lo que van a ver ustedes en la parte de atrás es que cuando la cámara regrese van a ver un incendio en la parte derecha y la parte izquierda. El camarógrafo se va a empezar ahí. Le voy a quitar el sonido a esto. Y lo que vamos a ver más o menos a los 30 segundos del incendio es que, voy a ponerle sonido otra vez, va a sonar.
Ahí la oyeron. Más o menos a los 30 segundos del incendio funcionó la alarma. La gente en los incendios es interesante. El 80% de las personas que se han entrevistado después de un incendio salieron del incendio por donde entraron. Esta discoteca tenía 4 salidas, además de la salida principal. Pero todo el mundo eligió las cientos de personas que estaban adentro. Y ya ven, no estamos ni en un minuto y ya el humo está saliendo por la puerta. Ahí se murieron 100 personas. Entonces, ese incendio es tal vez el incendio más analizado que ha habido en la historia de la protección contra incendios. El Instituto Nacional de Estandarización y Tecnología se lo llevó a su laboratorio de fuego y reconstruyó la discoteca en un laboratorio real. Y lo que están viendo ustedes en este momento es el incendio sin rociadores automáticos. O este es con rociadores automáticos, ya no me acuerdo. Creo que este es con rociadores automáticos. Entonces van a ver que este van a operar, sí. Vamos a ver. Este es sin rociadores automáticos. Sin rociadores automáticos. Entonces, vamos a ver que más o menos al minuto y medio del incendio, ese poliuretano expandido que se ha creado un humo extremadamente letal con ácido cianhídrico, que fue el que mató a las 100 personas en minuto y medio después de la ignición, muy rápidamente. Este es el mismo incendio, pero aquí es con el modelo de FDS. Es decir, yo puedo hacer el incendio sin tener que hacer un incendio en el laboratorio. Puedo hacer el incendio con el software. Lo voy a adelantar. Y vamos a ver también aquí más o menos que al minuto y 25, minuto y medio, el humo está también en el piso. Ahora, esa discoteca, mencionaba yo que la mayoría de la gente que ustedes vieron saliendo salía por la salida principal. Aquí estaba la banda tocando. Al lado de la banda había una salida, fíjate. Y aquí habían 2 más. La mayoría de la gente trató de salir acá y esta tenía adecuadas vías de evacuación. Pero la gente desafortunadamente no sale, no ve, no piensa de que hay que buscar la salida más cercana. ¿Eso cómo lo podemos resolver? Haciendo evacuaciones durante la operación de un edificio, para que la gente se acostumbre a salir, por lo menos en sus sitios de trabajo donde viven, por la salida más cercana. Ahora, esto es el mismo software donde tenemos sin rociadores automáticos y tenemos la temperatura. Antes estábamos mirando el humo. Entonces, esta temperatura el rojo es a 800 Kelvin, o sea, más o menos a 500 grados centígrados, ¿cierto? O 530 grados centígrados, 527 grados centígrados. Y lo que estamos viendo es el desarrollo del incendio a 106, 109, cómo la temperatura va bajando, ¿no? Del incendio. O sea, el incendio se va extinguiendo porque lo que se prendió fue un área muy pequeña, relativamente pequeña, de poliuretano expandido, que se quemó, pero creó suficiente humo para inundar. Y también se puede utilizar el FDS más un módulo de evacuación. Y lo que estamos viendo aquí es un módulo de evacuación donde lo que ustedes van a ver es las personas. Yo lo voy a avanzar un poquitico, ya vamos a 56 segundos, 57 segundos. Y aquí lo que van a ver es un relojito donde está diciendo que 150 personas salieron y estamos viendo el número de personas que se han muerto en el software. Entonces, estas herramientas son muy poderosas. Hoy día en ingeniería de protección nosotros podemos analizar cualquier riesgo. El problema es que hacer esas cosas vale mucho dinero. Y generalmente, en el 99% de los casos, es mucho más costo beneficioso hacer un análisis siguiendo la normativa de referencia. Ahora, cuando yo hago un diseño por desempeño y se lo presento a un cliente puede tener muchas herramientas para revisarlo, pero una herramienta muy bonita, y de hecho
tenemos un webinario que lo hemos hecho ya varias veces en el Perú y Colombia, etcétera, que es el uso del árbol de decisiones de la NFPA. Es la NFPA 550. Y es un árbol de decisiones donde tú puedes evaluar cualquier riesgo utilizando esta norma para ver si lo que el consultor o las decisiones que se tomaron de protección contra incendios son adecuadas. Entonces, digamos, para sentar o para cerrar el primer capítulo es que la ingeniería conceptual es importante hacerlas, hay que hacerlas bien, la debe hacer gente que sepa, es decir, si tú te pones a pensar en un proceso de ingeniería, la gente que más sabe es la gente que debe hacer la ingeniería conceptual. Y de pronto, si ya quedan bien definidos, de pronto la ingeniería del sistema, de pronto no pueden ser ingenieros que no sean tan conocedores de la protección contra incendios. Pero el proyecto tiene que nacer bien. O sea, la definición de cómo se protege una instalación se tiene que hacer con mucho cuidado, con mucha experticia. Y después de que se define cómo se desarrolla ese caminito, ese mapa para llegar al final, se empiezan a hacer las ingenierías de los diferentes proyectos. En ingeniería de protección contra incendios se recomienda que la ingeniería que se haga es una ingeniería básica expandida. NFPA tiene unos criterios muy claros de cómo se define la ingeniería para licitación, qué es lo que debe llevar. Eso está definido en casi todas las normas de diseño. Si uno mira bien, ahí está definido cómo se hace la ingeniería. Y generalmente lo que se debe hacer es una ingeniería que es apta para licitación. Y esa ingeniería básica detallada, se llama en muchos países, o ingeniería básica extendida, también la llaman en otros países, es algo que no es una ingeniería de detalle. Es una ingeniería que tiene mucho detalle, sin ser una ingeniería de detalle, pero incluye planos, especificaciones, los cálculos hidráulicos. Es muy importante que, por ejemplo, es un sistema de rociadores automáticos, estos planos lleven planta y corte, tengan los nodos hidráulicos del área más remota para que yo pueda revisar el cálculo hidráulico con el plano y saber exactamente dónde están los nodos hidráulicos. Debe llevar cálculos de los sistemas de arrastramiento antisísmico. Bueno, en Uruguay eso no es un gran problema, pero en Chile, en partes de Argentina, en Colombia, en Ecuador, en el Perú, en México, es muy importante hacer diseños antisísmicos de los sistemas contra incendios porque hay problemas telúricos. Cálculos de batería y de voltaje de los sistemas de detección y alarma. Si es un sistema de voceo, tienen que haber cálculos de inteligibilidad. Si es un sistema de extracción de humos o un sistema de presurización, tienen que estar los cálculos de presurización o de extracción de humos. Tienen que haber unas cantidades de obra con costes estimados. Generalmente el usuario, el dueño, se guarda los costos estimados y le traspasa al licitante las cantidades de obra. Y hacer un documento apto para la licitación. Entonces, cuando tenemos ese documento, compañías se invitan a compañías que han tenido, que se han, digamos, precalificado como compañías calificadas en sistemas de protección contra incendios. Entonces habíamos hablado de que, bueno, es muy importante separar la ingeniería de la instalación y había también yo mencionado, ¿no?, que la revisión por pares. Entonces, estos son dos proyectos donde nosotros hemos efectuado revisión por pares. Uno es Costanera Center en Santiago, es en este momento el edificio más alto de Latinoamérica, y el segundo edificio más alto de Latinoamérica es lo que antes era la Torre Trump de Panamá, que con ese nombre tan espantoso de Torre Trump nadie iba al edificio. Y recientemente cambió a hacer un proyecto, un hotel JW Marriott, y otra vez está lleno de gente. Yo estuve ahí hace como 6 meses, una noche, estaba lleno de gente. Y antes no iba nadie en Panamá. Todo el mundo le tiene en Latinoamérica odio a mi presidente aquí en Estados Unidos, con buena razón. Y una vez eso sale a licitación, el instalador es el que tiene que hacer ingeniería de detalle. Ahora, no todos los contratistas son creados iguales. Hay de todos los colores y sabores. Hay buenos y malos.
y todos generalmente están compitiendo los unos de los otros. Lo mismo pasa en consultoría, pero en consultoría somos menos compañías. Hay gente que es muy buena y hay gente que es muy mala o tiene muy poquita experiencia. Entonces pídale al que le muestren otras obras ya entregadas. Entonces cuando tú invitas a una compañía a licitar, bueno, me parece que tú me pareces muy bueno para que te invitemos, pero a mí me gustaría que tú me muestres otras obras que has hecho. Habla con la gente, dale una llamadita, eso no toma mucho tiempo. A ver ellos qué opinan, cómo les fue con ese instalador. Si los dejó tirados, si no pudo, si lo hizo bien. Chequee sus referencias y revise la situación fiscal de la compañía. Muchas veces estos proyectos son grandes, son difíciles. La compañía no los dimensiona bien, se gana el proyecto por costo y en la mitad del proyecto lo deja tirado. Entonces, si evalúas tú la situación fiscal de la compañía, de pronto esa compañía, si se equivoca, pues por lo menos tiene espalda para aguantar el proyecto. Evalúe el tamaño del contrato versus lo que la compañía factura anualmente. Y lo digo de verdad, estos son sistemas que desafortunadamente los sistemas de protección contra incendios se instalan y es muy difícil, aunque hay protocolos de prueba y de aceptación, es muy difícil saber si quedaron bien hechos. Eso se va a saber que el sistema quedó bien hecho el día del incendio. Y eso es muy tarde. Eso no ocurre con cualquier otro sistema en el edificio o en su instalación industrial. Las partes mecánica, eléctrica, estructural, arquitectónica, todo, seguridad electrónica. Todos esos sistemas se prueban todos los benditos días, menos el de incendios. El de incendio ahí está prendido, ahí está listo, pero la prueba de fuego de ese sistema, valga la redundancia, será el día del incendio. Y finalmente hay que mirar que ese instalador instale los equipos que son. En protección contra incendios, la normativa de la NFPA requiere que todo el equipo sea listado. No quiere decir que sea listado en Estados Unidos, puede ser listado en Europa, por LPC en Inglaterra o por BDS en Alemania. Lo que no acepta es una carta de un fabricante español que dice, por ejemplo, que ellos le hicieron una prueba en su propio laboratorio. Eso es juez y parte. Eso no es permitido. La lista tiene que ser una lista pública y tiene que ser un laboratorio independiente al instalador, al fabricante. Entonces aquí hay una lista referencial. De pronto hay alguien aquí que nos está oyendo que vende alguna otra marca y si es listada lo felicito y está muy bien. Y si a mí me dan 2 rociadores de diferentes marcas y lo único que me voy a mirar yo no es en la marca sino en el listado UL o FM del rociador. Y si cumple FM y UL y la especificación del proyecto, está perfecto. Nosotros no tenemos ninguna preferencia por ningún fabricante sobre otro. Siempre y cuando los sistemas sean listados y queden bien instalados. Entonces, una cosa importante, desafortunadamente, es que está entrando por Latinoamérica a través de Panamá, están entrando muchos equipos fabricados en la China, que dicen ser listados, es decir, están estampados con el rombo, con el círculo de UL o con el rombo de FM, pero no es cierto. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos teniendo que hacer para nuestros clientes es que en estas instalaciones, licitaciones, nos contratan unas horas para que nosotros averigüemos si ese sistema en realidad es listado. Entonces, es una buena idea durante la instalación de poner unas horas al consultor, diseñador, para que evalúe las propuestas de licitación y dé una opinión técnica. Y es muy importante que cuando nosotros, los consultores, revisemos una licitación, no revisemos la parte de números. O sea, no hay que dar excusas de que nosotros mostremos preferencias por precios sobre un instalador o no. Pero nosotros podemos, sobre un instalador o otro, pero nosotros podemos dar una opinión técnica de si la licitación está completa, si las hojas de datos de los equipos que están proponiendo son las que son, y nos permite a nosotros ver si esos sistemas en realidad son listados. Y se sugiere que en una instalación el ingeniero diseñador o consultor visite la instalación 3 visitas. Una cuando llegue el material para ver si lo que se compró era lo que debería ser.
al 50% de la instalación antes de que se cierren las paredes o los techos, etcétera, y ver cómo están instalando las cosas, o se hace una zanja y antes de que se cierre la zanja, ver cómo se instaló la red, etcétera. Y una al final, antes de las pruebas de aceptación. Y finalmente, el proceso de recepción. Ahora, ahí hay dos normas importantes de la NFPA. Una es la NFPA 3, que es la norma de comisionamiento. Y la norma de comisionamiento en realidad es una norma aspiracional, es decir, es algo que todavía no ha sido requerido. La NFPA 3, aunque es una norma, no es requerida por ningún código de la NFPA. Es decir, si tú miras la NFPA 1 o la 101 o la 5000, que son los 3 códigos más importantes de la NFPA, no hay un requerimiento en ningún sitio, ni siquiera está mencionada la NFPA 3. El comisionamiento, de acuerdo a como lo interpreta NFPA, es algo así como el control de la calidad de un sistema de protección contra incendios. Es una confirmación documentada relativa a los sistemas contra incendios desde el momento que nacen hasta el momento que se ponen en operación. Es alguien que mire que todas las cosas que pide la NFPA se han hecho y se hace de una manera muy documental. Es un ISO 9000. Una maravilla. Pero en Latinoamérica yo nunca lo he visto hecho en ningún proyecto. He visto proyectos de licitación donde hablan de que se hace el comisionamiento del sistema, pero en realidad lo que están viendo, lo están requiriendo en el pliego, es una prueba integrada. Y ahí está otra norma, que es la norma de pruebas integradas. Esa sí es una norma importantísima, porque la NFPA 4 es requerida en casi todas las ocupaciones por la NFPA 1, 101 y 5000. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está buscando la NFPA 4? Es la verificación y documentación de que los sistemas de seguridad humana y protección contra incendios se desempeñan correctamente, cumplen criterios de diseño y de instalación y funcionan de acuerdo. O sea, que la bomba funciona de acuerdo con los rociadores y funciona de acuerdo con sistema de alarma y con sistema de detección y con sistema de evacuación. De que todo está funcionando integradamente. Y esto es algo relativamente nuevo en la NFPA. Estas normas no han estado hace más de 8 o 10 años en el mercado de los incendios. Porque una de las cosas que no hacíamos muy bien era una prueba integrada. Llamábamos al que vendía las bombas y me decía, oiga, opere las bombas. Y después al de detección de alarma. Oye, muéstrame cómo funciona el panel de detección de alarma. Y después el de los rociadores. Hágame la prueba de los rociadores. Pero nunca invitábamos a los 3 o a los 4 o a los 5, el de los elevadores, el de los control de humo, a todos y hacer una prueba de que todos esos sistemas funcionen como deben funcionar. Y eso se hace, y la única manera que se puede hacer es si hay en el proyecto algo que generalmente nunca nadie hace, que es una matriz causa-efecto. A mí se me ponen los pelos de punta. Agustín menciona que nosotros hacemos muchos hoteles. Por ejemplo, en Uruguay hicimos un hotel y vamos a hacer la inspección del hotel y están programando el panel y decimos, ¿dónde está la matriz causa-efecto? Todo el mundo nos mira con ojos ¿de qué? ¿La matriz de qué? Bueno, esto lo requiere la NFPA 72. Es un documento que dice que si hay una entrada, es decir, si yo jalo un pulsador o funciona un rociador, tiene una salida. Se para el sistema de aire acondicionado. Se van los elevadores al piso. Se prende la alarma en ese piso. Se prende la alarma de ese piso, el piso de arriba, el piso de abajo. Eso tiene que estar en un documento, porque si eso no está y no está revisado por todas las personas, nadie va a poder hacer la programación del panel de incendios, que es la parte más importante del edificio. Es el cerebro del sistema de protección contra incendios de la instalación. Parte de una prueba integrada también, por ejemplo, tiene que ver cuando se instalan sistemas de agentes limpios. En Uruguay hay cientos de
de edificios o de recintos protegidos con agentes limpios, con NOVEC, con FM200, con INERGEN. Y la norma requiere que se haga una prueba de estanqueidad. ¿Qué es una prueba de estanqueidad? Es una prueba que se hace con una cosa que se llama el Door Fan Test, el ventilador de puerta, la prueba de ventilador de puerta. Y por ejemplo, acá está un muchacho de una oficina, en una de nuestras oficinas en México, haciendo la prueba del Banco de México, donde se imprimen el dinero en México. Y esto se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú apagas un incendio en un recinto con agentes limpios, la norma dice que ese gas tiene que estar dentro del recinto como mínimo por 10 minutos. ¿Por qué por 10 minutos? Porque lo que ese agente hace es inertizar el recinto. No es como un rociador automático que apaga los incendios bajando la temperatura del incendio. Este simplemente inertiza. Entonces el incendio puede continuar con temperatura. Entonces si el gas se va y la inertización se va, esa parte caliente del incendio puede volver a prender. Entonces tiene que estar durante 10 minutos, pero obviamente no se puede hacer una prueba en vivo porque esos gases valen miles y miles de dólares. Entonces hay que hacer otras metodologías y lo que la norma requiere, en FPA 2001 requiere, es que al final del proyecto se haga una prueba de estanqueidad, que generalmente se hace durante la prueba integrada, porque yo no solamente tengo que certificar de que el recinto tiene, es cerrado, o sea, tiene la capacidad de que el gas no se vaya, sino que el sistema de detección funcione, que los dampers del sistema de aire acondicionado se cierren, que el aire acondicionado se apague. Todas esas cosas hay que hacer la prueba integrada de todo ese sistema para demostrar que el sistema va a funcionar adecuadamente durante el incendio. Entonces, una vez yo hago ese proceso de recepción, ¿no? El cual es mucho más complicado y a propósito, los únicos que están haciendo pruebas integradas de los sistemas de protección contra incendios, los únicos son los hoteles de cadena internacional. Es muy raro un proyecto, así sea un proyecto de de mucho dinero, donde se contrate una prueba integrada. Generalmente lo que se contrata es a una compañía de supervisión. Muchos países los llaman interventores, que son, yo los llamo a veces esta gente cuentatuercas, porque ellos tienen un plano y van al final del proyecto y dicen, si en este recinto hay 5 rociadores, déjenme los cuento, 1, 2, 3, 4, 5, sí, perfecto. Y aquí habían 2 detectores, sí, ya los vi. Ok, perfecto. Pasó. Muy bien. Pueden ocupar, está bien, le pueden pagar al contratista. Eso no es una prueba, obviamente, de aceptación o de recepción de un sistema de protección contra incendios. Y finalmente llega el proyecto y durante su vida del proyecto hay que tener dinero y hacer la inspección, prueba y mantenimiento de ese sistema. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La inspección es una examinación visual. Yo voy y miro que las cosas estén bien. No hay que meterle la mano a los equipos. Es una inspección visual. Hay que hacer una prueba, que a veces es una prueba semanal, pero a veces es una prueba bimestral o semestral o anual. Es un procedimiento usado para determinar la operatividad de ese sistema de protección contra incendios. Y finalmente hay que hacer un mantenimiento, que es un mantenimiento preventivo. La norma para los sistemas de agua, IPM de los sistemas de agua, es la NFPA 25. El IPM de los sistemas de detección y alarma está en la NFPA 72. Entonces, el IPM o las normas de IPM define las recomendaciones que uno pueda encontrar, les da diferentes niveles de criticidad. Y el que tiene el más alto, la criticidad más alta es lo que se llama un sistema descompuesto, impairment en inglés. Es una condición donde el sistema de unidad de protección contra incendios o parte de este se encuentra fuera de servicio y que puede causar que el sistema o unidad no funcione en caso del incendio. Entonces, por ejemplo, hacemos la inspección,
el IPM de un edificio y la bomba no está operativa. Gravísimo. Porque si hay un incendio, los sistemas que están conectados a esa bomba no van a funcionar. No vamos a poder apagar el incendio porque la bomba no está operativa. Entonces es el nivel de criticidad más alto, descompuesto. El segundo de mayor criticidad es la deficiencia crítica. Es aquella que si no es corregida puede tener un efecto en la operación del sistema de protección contra incendios. Entonces, por ejemplo, utilizando ese ejemplo de la bomba, el tanque que le da agua a esa bomba contra incendios estaba a mitad de llenar, a medio llenar. Entonces puede ser que obviamente el sistema va a funcionar, pero si el incendio es suficientemente largo, es posible que el tanque o la bomba se quede sin agua. Entonces no vamos a poder terminar de apagar el incendio. Y finalmente, la que tiene menos criticidad es la deficiencia no crítica. Es una que no tiene efecto en la operación del sistema, pero que debe ser corregida para que se pueda hacer el IPM del sistema correctamente. Entonces, por ejemplo, en ese juego de bombas, se robaron los manómetros o lo rompieron. Entonces, yo cuando hago la prueba de la bomba semanal o anual, pues no puedo obtener información fehaciente de la entrada, de presión de entrada en la bomba y salida de la bomba porque el manómetro no estaba presente. Pero, de pronto, si la bomba está funcionando correctamente, el manómetro no es necesario para apagar el incendio. Es simplemente necesario para hacer la inspección previa y mantenimiento del sistema. Entonces, lo importante es que cuando alguien haga, o un contratista haga el IPM, estas recomendaciones, no sea una diarrea verbal, pues digámoslo así, horrorosamente, de una cantidad de recomendaciones, 100 recomendaciones, sino hay que ponerlas en orden. Hay que decir, bueno, las más críticas son las descompuestas y estas son estas 5 que hay que solucionar ya. Y aquí tenemos estas 20 que son críticas. Tenemos que solucionarlas en las próximas mes o 2 meses. Y la otra es una deficiencia no crítica y la podemos solucionar. Muchas veces la solución es muy sencilla, pero obviamente no van a afectar el sistema de protección, la operación del sistema de protección contra incendios durante el incendio. Ahora, cuando nosotros hacemos IPM, la ventaja de hacer IPM en un edificio o en una instalación industrial es que cuando han habido incendios y esos incendios no se han podido controlar, en el 63% de los casos, esa mal funcionamiento del sistema de protección contra incendios pudo haber sido solucionada con inspecciones adecuadas. Esto es basado en estadísticas de la NFPA. 4% con mantenimientos adecuados y el 11% tienen que ver con diseños inadecuados. Esto es en Estados Unidos, donde acuérdense que la mesa de la protección contra incendios es muy sólida. Yo no sé si en Latinoamérica, si alguien hace una estadística, cuál es el porcentaje de diseños inadecuados. Yo me temo que es un poquito más alta. Y finalmente, una cosa que estamos empezando a ver, me excusan, en la normativa de la NFPA es que en ciertos sistemas está requiriendo análisis de ciertos sistemas cada 5 años, por ejemplo, en redes contra incendios. Y aquí tengo mi foto favorita, nuestro querido uruguayo Federico Betesnik, quien nos dejó hace un par de años, era el gerente de IFSC del Cono Sur, y aquí está en una instalación, no sé en qué país, creo que es en Venezuela, haciendo una prueba de una red contra incendios en una subestación eléctrica. Y esa red contra incendios, la NFPA lo requiere que sea aprobada cada 5 años para evaluar la rugosidad interna de la tubería. El factor C se llama, nosotros utilizamos en incendios la fórmula de Hazen-Williams y uno de los valores que hay que ponerle a la fórmula de Hazen-Williams que calcula la fricción en una tubería con agua o la pérdida por fricción es el factor C. Entonces ese factor C en tubería enterrada de acero con el tiempo va cambiando y obviamente esa tubería es imposible abrir la tubería internamente. Entonces la NFPA requiere a través de la NFPA 25 que cada 5 años se haga una prueba. Entonces es un trabajo que nosotros muy recurrentemente hacemos en instalaciones muy grandes, minas, refinerías, centrales de generación eléctrica, donde hay redes
muy importantes, muy grandes. Entonces, en general, bueno, hablamos de muchos problemas, pero en medio de todo, y yo tengo que decir una cosa, yo creo que el índice de incendios, aún con la norma uruguaya, como está, yo creo que la cantidad de incendios y la problemática de los incendios ha mejorado en Uruguay por haber tenido la adopción de una norma, de la norma brasilera, porque básicamente la norma uruguaya es una copia de las listas que utiliza el Estado de San Pablo para la protección contra incendios. Pero a nivel regional ha habido un cambio dramático. Yo llevo 35 años de carrera profesional, tal vez en los últimos 25 años voy viajando a Latinoamérica. Inicialmente yo iba porque las compañías americanas nos contrataban a hacer sus sistemas de protección contra incendios. Hoy día la clientela de la compañía donde yo trabajo es casi en un 70% son compañías latinoamericanas. Son compañías latinoamericanas que quieren hacer las cosas bien. Y una de las cosas que ha ocurrido es que cada vez más hay más compañías que están en el negocio que estábamos nosotros, en el negocio de la consultoría. Y eso es positivo, eso es muy bueno. La clientela, menciono, se ha vuelto más latinoamericana. Muchos de los clientes de los consultores son los mismos instaladores. Muchos instaladores dicen, bueno, ¿yo para qué me pongo en este lío de la ingeniería? Yo más bien, si me llama un proyecto, ya hermano, yo le voy a explicar a mi cliente que yo voy a contratar a esta compañía, yo voy a decir esta compañía de consultoría y de ingeniería, y yo voy a hacer lo que ellos me digan. Y de cierta manera se protege él de un litigio, de que le digan que las cosas quedó mal, porque él se puede defender o tiene al ingeniero consultor que lo pueda ayudar a defender. Y afortunadamente para todos nosotros están muchos de ustedes, ¿no? Que son los usuarios, que yo durante 15 años fui director de desarrollo profesional y a mí me llamaba la atención que más del 60% de la gente que iba a una clase de la NFPA en Latinoamérica era usuario. Lo entiendo, porque al usuario le queda bastante bravo defender sus intereses ante el mercado, de la manera como el mercado de la protección contra incendios está en Latinoamérica. Todos los usuarios tienen historias horrorosas de contar, ¿no? Hicimos este sistema, nos lo instalaron, después vino la compañía de seguros y nos dijo que eso estaba pésimamente instalado. Nosotros ya nos gastamos la plata y ya le pagamos al instalador. Y entonces, para cerrar y dejar los 15 minutos que nos quedan de preguntas y poder terminar esto en las 2 horas que pactamos, es que para cerrar hay varias estrategias que ustedes pudieran tomar. Y obviamente, pues una de ellas, obviamente yo soy consultor y lo estoy diciendo, pero no nos tienen que contratar a nosotros. Contraten a un buen consultor. Pero eso en incendios funciona muy bien. Si hacen algo, tengan disciplina normativa. Ese es otro gran problema a veces en la protección contra incendios. Empieza uno con el proyecto y dice, bueno, hay que hacerlo de NFPA, pero entonces se dan cuenta que hay algo que es bastante costoso hacer. Y dicen, ay, ingeniero, pero ¿qué tal si esto no lo hacemos? ¿O qué tal si lo hacemos diferente? Aquí dice que lo hagamos de esta manera, pero de pronto lo hacemos de esta otra manera. Y empezar a inventar en normas tan profundas, ¿cuál es la palabra? Son normas que llevan tanto tiempo, son tan decantadas, son normas donde se ha demostrado que funcionan bien, estas normas de la NFPA. Ponerse uno a hacer cosas diferentes a como dice la norma, yo no creo que sea una buena estrategia. Es decir, hay que tener disciplina normativa. Utilizar la intuición. Esto es muy latinoamericano también. Uno va y dice, no, es que a nosotros, en mi experiencia, es que aquí los incendios que tenemos en esta planta, nunca hemos tenido incendios en esa instalación. Entonces, por ahí no es el problema. Aquí hemos tenido incendios es en esto. Yo creo que me protejas esto. Sí, doctor, pero es que la experiencia suya es tan chiquitica. Usted tiene usted está sacando una estadística que es tan diminuta y está extrapolando esa pequeña estadística que usted tiene en su planta para tomar decisiones de dónde proteger.
mientras que la normativa ha mirado miles y miles y miles de incendios similares a ocupaciones como la que tiene usted. Y la normativa me dice que ahí puede haber un incendio, pero también acá. Entonces no podemos no pensar en proteger esa área porque usted nunca ha tenido un incendio en los últimos 10 años en esa instalación, porque lo puede tener. Lo mencionaba también anteriormente que la protección contra incendios nunca más es mejor. Estas son cosas que decía mi padre, ahí lo ven ahí, don Jaime Moncada Pérez. Él fue a Uruguay muchas veces a dictar conferencias. Fue una de las primeras personas que, yo creo que hay una foto que yo le vi el otro día de un congreso de protección contra incendios hace algo así como 40 años en Montevideo, Uruguay. Y está él sentado explicando a ingenieros uruguayos hace 40 años sobre la normativa de la NFPA. Y él decía, o él dice, todavía sigue vivo, tiene 88 años, ya está retirado, dice que los buenos sistemas tienen buenos equipos, pero buenos equipos no hacen buenos sistemas. Y eso tiene mucho de cierto. Es decir, a veces los clientes contratan, traen los equipos de los Estados Unidos y los instalan y son equipos muy robustos, pero están mal diseñados y están mal instalados. Tenemos que hacer buen diseño, buena instalación y buenos equipos. Tienen que estar las tres cosas presentes. Y lo que mencionaba yo anteriormente, desafortunadamente en protección contra incendios, la prueba operativa del sistema está el día del incendio. Eso no ocurre con el sistema eléctrico de su planta o de su edificio, o con el sistema de seguridad electrónica, o con el sistema de agua y mecánico y de aire acondicionado, elevadores, lo que tú quieras. Todo está funcionando todos los días y todo se daña y todo no funciona bien. Imagínense los sistemas de protección contra incendios el día del incendio. Muchos de ellos no funcionan bien. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se diseñan, en cómo se instalan, en cómo se mantienen. Doña Mariana, cumplí ahora. Gracias, Jaime Andrés, Agustín, por la charla que como siempre es tan interesante. Ya empezaron a mandar algunas preguntas, pero mientras le damos oportunidad a otros participantes de enviar sus preguntas, yo les quiero comentar un poco sobre los planes futuros de FPI. Quienes nos conocen saben que nuestro principal enfoque siempre estuvo en ofrecer cursos presenciales, mientras que los cursos a distancia estaban en el fondo como parte de nuestras aspiraciones futuras. Todo esto cambió a principios del año con la llegada de la pandemia. En FPI nos estamos preparando para ofrecer una variedad de contenidos en línea que van desde cursos cortos de 2 o 3 horas en temas como, por ejemplo, el árbol de decisiones de protección contra incendios o inspección y pruebas de sistemas de alarma y detección, hasta seminarios en línea que estarán disponibles para tomar cuando y donde ustedes lo requieran y donde el contenido estará dividido en bloques de módulos cortos. En esta categoría planeamos ofrecer seminarios un poco más largos, de 8 a 16 horas, de temas como protección contra incendio en hoteles, hospitales, en instalaciones industriales, y programas de desarrollo todavía más largos, de entre 32 y 48 horas, como el taller para la industria petrolera y química, el programa de generación eléctrica, entre otros. Además, seguiremos ofreciendo, por supuesto, los cursos a la medida sobre temas que ustedes como clientes nos soliciten en base a sus necesidades específicas. Estos estaremos ofreciéndolos en línea mientras las condiciones actuales así lo requieran. Y para concluir, ahí están viendo en pantalla los datos de contacto de Agustín y de Jaime, la página web de IFCC, que ya les compartí, en un rato les vuelvo a compartir vía chat, y la página de artículos de protección contra incendios. Esta página es una fuente de información gratuita que ustedes tienen a disposición con el patrocinio de IFCC y contiene una muy buena cantidad de artículos de protección contra incendio que han sido publicados en los últimos 18 años y escritos la mayoría por Jaime Andrés. Entonces, vamos a ver, ya llegó, a ver, aquí está Martín preguntando.
Martín Micook. Jaime, muy buena la exposición. Una consulta. ¿Recomienda una revisión del plan maestro una vez elaborado? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada 5 años? ¿O esa revisión es en referencia a las instalaciones? Sí, muy buen tema. Y de pronto expando eso un poquito mientras llegan las otras preguntas. Ahí veo que ya llegó otra más. Sí, claro, o sea, el plan maestro se debe, la norma de la NFPA dice que el plan maestro se debe adecuar cada vez que haya un cambio en el uso, en el riesgo, etc. Pero muchas veces eso es muy difícil de hacerlo porque hay que establecer un contrato, hay que traer un consultor, etcétera, etcétera. Entonces es una excelente práctica hacerlo con cierta periodicidad. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes aeroportuarios, donde, por ejemplo, tenemos un cliente en la República Dominicana donde llevamos haciendo planes maestros hace como 20 años con ellos, lo van adecuando y cada X años, cada 4 años o cada 5, nos vuelven a contratar y hacemos la vuelta. Y lo otro que quiero mencionar que se me olvidó acerca de la periodicidad de estas cosas es que en pruebas integradas, fíjate, en pruebas integradas, que es algo relativamente nuevo, la NFPA está diciendo que cuando se adopte la norma de la NFPA que requiere la prueba integrada, se le dé a los clientes, a los usuarios existentes, 4 años de gracia. Es decir, en aquellos edificios en los Estados Unidos donde no se hizo bien la prueba integrada, ahora tienen 4 años desde la adopción de la norma para hacer la prueba integrada en el edificio. Y aquellos edificios nuevos que tienen que ahora hacer su prueba integrada antes de la apertura del edificio, tienen que volverse a hacer la prueba integrada cada 10 años. Entonces es algo también interesante. A ver, la siguiente pregunta es de Anónimo. Pregunta, ¿existe alguna estadística en el mundo y en particular en Uruguay de porcentaje de sistemas que han actuado correctamente y porcentajes que han fallado frente a un incendio? Siempre uno tiene una gran incertidumbre de que realmente logren su cometido con los sistemas. No, sí, o sea, en muchos países hay estadísticas australianas, inglesas, alemanas, obviamente las de la NFPA, que incluye la experiencia canadiense y americana, sobre, por ejemplo, rociadores automáticos. Los cursos de la NFPA, ayer, por ejemplo, Agustín dio uno sobre inspección y prueba de rociadores automáticos, o hace 2 días en el Perú, y mostró la estadística de operación de los rociadores de una manera clarísima y de estadísticas de diferentes partes del mundo. A nivel latinoamericano no, desafortunadamente nosotros no tenemos esa documentación. Esas estadísticas, a propósito, se hacen basadas en los Estados Unidos, por ejemplo, una cosa que se llama NFIRS, el National, el Sistema Nacional de Incidentes de Incendios. Y es una base de datos que está en todos los cuerpos de bomberos de los Estados Unidos. Entonces, el protocolo es que una unidad de bomberos sale y cuando regresa, el comandante de ese carro de bomberos tiene que hacer un pequeño reporte que le toma 3 minutos hacerlo. Y le preguntan por qué salió, qué pasó. Si es un incendio ya se va a demorar un poquito menos. Y una de las cosas que le preguntan es, por ejemplo, ahí habían rociadores, ¿funcionaron? ¿Sí o no? No, no funcionaron, etc. Entonces, así se hace en muchos de esos países, en Alemania, en Inglaterra, en Japón, en Australia y en Estados Unidos y Canadá. Entonces hay una base de datos profunda, extraordinaria, para sacar esas estadísticas. Nosotros no tenemos esos protocolos en los cuerpos de bomberos latinoamericanos, entonces no tenemos esa fuente de información. Bien, aquí Martín comenta, muchas gracias. Nosotros en Salto Grande, Central Hidroeléctrica Binacional, somos clientes de IFCC. Un placer trabajar con ustedes. Atentos saludos. Gracias, Martín. Muchas gracias.
Tan cariñoso, Martín. A ver, Anónimo dice, como ciudadanos, ¿qué recursos tenemos ante situaciones como las que planteaba Jaime de un sistema que esté mal instalado o sobre deficiencias que podemos ver en lugares públicos, hoteles, etcétera? ¿Hay algún lugar en Uruguay donde se pueda denunciar o comunicar este tipo de cosas? Agustín, ¿quieres manejar esa pregunta? Por favor, Mariana, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, ¿Denuncias? como ciudadanos, ¿qué recursos tenemos ante situaciones como las que planteaba Jaime de un sistema que esté mal instalado o sobre deficiencias que podemos ver en lugares públicos, como hoteles, etcétera? ¿Hay algún lugar en Uruguay donde se pueda denunciar o comunicar este tipo de cosas? No, en realidad no hay. Lo que dice el reglamento, el decreto, que es claro, es que la responsabilidad del sistema recae sobre el propietario. Si es público, obviamente va a ser el Estado. Y bueno, en ese sentido la responsabilidad es del propietario. Así que si alguien ve algo fuera de lugar, lo primero que debería hacer es comunicarse con alguna autoridad del edificio para que pueda desencadenar un proceso para corregir eso, pero en realidad va por ahí el tema de, de hacer un aviso sobre el sistema. Sí, muy bueno. Déjame hablar una cosita. Estaba pensando yo, si yo soy un usuario, eh, obviamente todos los usuarios tienen un recurso legal, ¿no? O sea, tú contratas algo y está mal, quedó mal instalado. Tú puedes contratar a un tercero que lo mire y que basado en ese reporte tú puedes empezar a iniciar una querella legal contra el instalador o el diseñador. Mm. La cosa es que funciona en nuestros países, ¿no? Sí, pero el argumento es que este es un sistema de seguridad humana y de protección a la propiedad. Tiene digamos, tiene que quedar bien y por eso se contrató a esa compañía y si las cosas no quedaron bien, iniciar un proceso legal. Listo. A ver, porque me parece que llegó una pregunta por el chat de Darío Pérez. Quería saber si en algún país el prevencionista forma parte del diseño de una vivienda o un edificio para una industria, para realizar una construcción preventiva y no hacer los sistemas una vez que el edificio haya sido construido. A veces es muy traumático trabajar en lo que ya está hecho y adaptar los sistemas a una construcción que no está pensada para ello. Gracias. Sí, bueno, nosotros hemos hablado con Milton y yo lo entiendo y yo entiendo a los prevencionistas. Es decir, o sea, mi filosofía es la siguiente, entre más habramos personas como nosotros empujando de que las cosas se hagan bien, a mí no me interesa que sean arquitectos, ingenieros, prevencionistas, técnicos o lo que sea. Siempre y cuando todos empujemos para el mismo camino, empujemos en bien de que las cosas se hagan bien, a mí me tiene sin cuidado quien haga eso. El problema que nosotros tenemos es un problema un poquito elitista que tenemos muy claro en Latinoamérica, de que los ingenieros se piensan o nos pensamos que somos los únicos que podemos hacer las cosas bien. Y a veces eso no es el caso. A veces hay ingenieros electrónicos diseñando sistemas de protección contra incendios que no tienen ingenieros navales, ingenieros espaciales diseñando cosas de contra y no tienen cero no les enseñaron nada en la universidad para hacer. Entonces ser ingeniero tampoco nos soluciona el problema. Entonces, no, el problema es ese, es que muchas de nuestras leyes dice que únicamente un ingeniero, pero esa ley a mí me parece que también está equivocada. Listo, a ver. No sé, Agustín, te veo ahí como medio sonreír. ¿Qué Sí, no opinas? estoy de acuerdo, es un comentario que aplica acá al Uruguay y a nosotros nos ha pasado que los prevencionistas muchas veces, al tener mucho conocimiento también de seguridad, como hacían la pregunta, nos ayudan a nosotros a comunicarnos con el cliente, a generar esa conciencia de la importancia de los sistemas. Entonces me parece una persona que tiene un rol importante en
en esto de la protección contra incendios. A ver, no tenemos ninguna otra pregunta. Por el chat llegan saludos de Valentín, a Jaime, Mariana y Agustín y a Milton. Muy bueno el webinario. Gracias, Valentín. Gracias a ustedes todos por estar aquí con nosotros. Pues fíjate, Sí. son las 6:59, o sea, yo creo que estamos perfecto. Mariana, Agustín, muchas gracias a todos ustedes por oírnos, por permitirnos compartir humildemente nuestra experiencia y espero que hayan sacado algo de provecho en todo esto. Listo, entonces saludos a todos, muchas gracias y que estén bien, que pasen buenas tardes. Buenas tardes.